queda la duda de por qué me invitaron, pero bueno, voy a tratar de velarla. Me deben haber invitado por excomunista también. En realidad yo tengo con Semprún, no lo conocí personalmente, una relación contradictoria. Algunas de sus obras, sobre todo de sus guiones cinematográficos, en su momento, y sobre todo después, mirados a la distancia y revistos, que una de las cosas más difíciles para una buena película o para una película es soportar el tiempo, la verdad que han tenido una influencia terrible en mi vida, impresionante, sobre todo la película La Guerra ha Terminado y Z. La Guerra ha Terminado incluso me ha hecho escribir mucho y me ha hecho pensar mucho, porque en realidad combina dos cosas, dos afirmaciones, que son la vida de Semprún en buena medida, de que esa guerra ha terminado, había fracasado y que él la miró con mucha anticipación. Él se, digamos, la expresó artísticamente, incluso con mucha anticipación. Z es una lucha contra la dictadura en la época en que los uruguayos todavía no conocíamos la dictadura. Una historia de asesinato en la época de los coroneles, pero que también, vaticinó un poco una tragedia que después se hizo bastante extendida en América Latina, aunque otros países la conocieran. Por eso, como guionista cinematográfico, realmente no me canso de recordar sus aportes. Incluso los he encontrado en películas tan diferentes como Mediterráneo, como otras películas que relatan esa ilusión de una guerra que un día terminó y prometía lo mejor y en realidad luego se fue diluyendo y demostrando que venían otras guerras, que esas guerras hoy siguen combatiéndose, no solo realmente, sino metafóricamente. Como militante político, y bueno, venimos de la misma matriz, no quiere decir que hayamos llegado a lo mismo. Las explosiones postcomunistas son todas con temperaturas, dimensiones, vivencias humanas totalmente diferentes. No conozco, hace poco una amiga mía me dijo, a mí me gustaría ser excomunista. Le digo, es un poquito difícil, porque te falta la parte previa. Porque la condición que él acá expresa, antiestalinista, es solo una parte. En realidad, yo diría que es una parte terrible, es una parte que todos vivieron, incluso siendo miembros de los partidos, se llegó a ser antiestalinismo. El problema es el quiebre de las certidumbres, y eso cada uno lo vivió a su manera, intransferible, y yo diría que es una marca del fin del siglo pasado que él además describió muy bien en un partido muy heroico además, porque se cuenta solo una parte, la relación en los campos de concentración, pero él se hizo comunista en la resistencia francesa, pero venía de relacionarse también con la lucha republicana, etcétera. Por lo tanto, esa parte, yo no la tuve igual, pero hay que entender la tragedia de una persona que llega a un campo de concentración, sobrevive y sigue combatiendo con una visión de pertenencia a algo tan totalizador como lo fue, y mucho menos lo puede ser un partido comunista, y después la ruptura, la fractura que eso tuvo. Bueno, un político que siguió siendo de izquierda, que fue ministro de Cultura, en un debate también contradictorio, no siempre, no es que yo lo haya seguido día a día, pero no estoy muy... las cosas que he leído, sobre todo en preparación del anterior evento, la verdad es que no es que estoy totalmente de acuerdo con Semprún, es decir, encuentra muchas cosas de las posiciones de guerra
posiblemente más prosaicas, menos profundas, menos sentidas, pero más políticas. Y como los cambios en una sociedad a veces no es simple combinar esas dos cosas, en algunas cosas me encontré en las posiciones de Semprún, pero en muchas también en las posiciones de Guerra. Sobre todo en un aspecto, en el tema de que no existe una épica de la cultura desprovista de la política. No existe, es imposible. Tiene que haber, es decir, la épica se combina con la política. Y la política es una de las expresiones más profundas de la cultura humana. Entre otras cosas porque tiene que ver nada menos que con el poder, que es el poder no sobre la naturaleza, eso la tiene mucha gente, de repente algunos más que los políticos, el poder sobre los seres humanos, el poder sobre su vida, sobre su cultura, sobre tantas cosas. Bueno, en ese debate estaba leyendo algunas cosas que no vine al caso relatarlas ahora, pero es interesante, es un debate interesante de la España posderecha, ¿no? La primera vez que un gobierno socialista asumía en España con toda una cantidad de desafíos, fue una polémica muy interesante. Y además el hecho de que no haya sido, es cierto que él se alejó del ministerio, no podía hacer otra cosa, no podía ser ministro, porque le faltaba la chispa del poder, la había perdido, tenía ya otra visión. A mí me pasa porque yo escribo y trato de combinarlo con la política, no siempre es fácil. Muchas veces entra en una contradicción violenta. Como escritor, yo tengo que confesar que no soy un gran admirador de Jorge Semprún. Es un hombre muy creativo, muy ingenioso, que escribe en francés y piensa en francés. Y sobre todo siente en francés. Nunca dejó la ciudadanía española, pero piensa en francés. Uno escribe en el idioma que siente, o en el idioma que cuenta, o hace la tabla de multiplicar, pero sobre todo que siente. Es muy difícil traducir los sentimientos, ¿no? Entonces, como todos los escritores lo que se proponen es escribir sobre sentimientos, sobre todo generar sentimientos, porque nadie escribe para sí mismo. El que diga eso es falso. Es decir, aún los monjes más anacoretas escribían para que alguien en el presente o en la posteridad lo pudiera leer. Bueno, notoriamente Semprún era un escritor hasta por la temática, muchas veces periodística, muchas veces de crónica, muchas veces de hechos. Es un escritor que escribe tratando de generar sentimientos, que a veces lo logra, pero más por la vivencia de los acontecimientos, por el impacto que tiene, que por el estilo, que no es dentro de una época interesantísima, ¿no? Es malo comparar, pero cuando uno lee Los soldados de Salamina, ¿no? ¿Qué es de esa época, ¿no? Es decir, que es una descripción, se da cuenta que efectivamente la literatura es el ingenio de encontrar historias que valgan la pena de ser relatadas, de ser compartidas, pero es también la forma, ¿no? Es también esa capacidad de cruzar, de coser las historias alrededor de los sentimientos. Y yo en Semprún, porque tengo que ser sobre todo honesto, los muertos no dejan de ser lo que fueron en vida. Se los puede mirar con más generosidad, se los puede mirar con... Es más, todos nos van a mirar con más generosidad porque hemos perdido la capacidad de defendernos. Pero yo tengo que decir que Jorge Semprún es notoriamente un personaje de este siglo, un personaje, que no es una palabra que se le puede atribuir a cualquiera, es un hombre que dejó su marca, es un hombre que se atrevió, que no es poca cosa, sobre todo en estas épocas, donde hay tan poco atrevimiento. Es un hombre que intelectualmente fue muy valiente, es un hombre que se equivocó también, es decir, lo digo en relación al ministerio,
y a su política cultural, podríamos decirlo en relación de repente a otros temas. Se equivocó como yo me equivoqué en su momento, pero no reniego de mis errores. Y quiero decir que es una lástima, efectivamente, que a un personaje que tiene tanto que ver con la historia de tantos uruguayos, que tenía una mirada un poco trágica como tienen los uruguayos, un poco melancólica como tienen los uruguayos. Recién estábamos hablando de la fotografía, decíamos, son fotografías de Uruguay. No es lo mismo fotografía de Uruguay que fotografía de uruguayos. No por lo que está enfrente, sino por lo que está atrás de la máquina. Los uruguayos siempre vamos a fotografiar las cosas con esa fotografiarla o pintarla. Basta ver a Montes, ¿no? También subiendo un piso de la fotografía a la pintura, vamos a encontrar eso. Es un hombre que lleva ese 44.904 antes de su vida y después de Buchental lo lleva a cuesta. No se puede desprender nadie de eso. Cuando alguien ha conocido la maldad humana en esos niveles, cuando uno ha conocido el horror en esos niveles, no por un accidente, no por un instante, no por un momento, sino por una ideología, y la ha depurado a esos niveles la maldad, y ha convivido y ha sobrevivido, eso se lleva toda la vida. Y en toda la acción de Semprún está presente. Los uruguayos no tenemos una causa tan clara para ser un poco melancólicos, ¿no? Ni somos nórdicos, ni tenemos poco sol, tenemos una naturaleza maravillosa, somos un poco ondulados, ¿no? Se los dice un siciliano que viene de otras latitudes y otras luces. Pero sería bueno, decir, es muy interesante el esfuerzo por hacer conocer un personaje que tiene tantos puntos de contacto lleno de chispa, lleno de electricidad entre la vida de nuestra generación, no sé si de las actuales, pero de nuestra generación y de la generación nuestra de uruguayos como Jorge Semprún. Así que me pareció que había que hacer esfuerzo para estar presente hoy, además, si me lo pide mi amiga querida que es la embajadora de España, que realmente a veces uno sabe si está de embajadora de España o de embajadora de Uruguay, estamos en eso. Entonces, bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes y además con alguien que conoció a Semprún, cosa que es un privilegio porque uno puede encontrar la confirmación o la negación de lo que lee, ve y escucha. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, entonces, embajadora y estimados presentes, como habrán visto, nos pusimos de acuerdo como dos uruguayos rápidamente. Tras este análisis, entonces, en un aeropuerto. Tras este análisis de la vida y el mundo político, y el signo que marcó y que también pintó Esteban, que marcó a Semprún, a quien recordamos hoy con cariño, y sin duda con veneración, porque fue un personaje, como tú bien decías. Yo voy a hacer, por eso decía que rápidamente nos pusimos de acuerdo, no un análisis, ya está hecho, sino referirles algunas anécdotas de mi relación con Jorge Semprún, a quien tuve naturalmente el gusto y el honor de conocer y de frecuentar en varias oportunidades. Debo decir, sí, que no puedo ser anticomunista porque me falta el principio. No puede ser No puedo ser gracias. No puedo ser ex porque me falta el principio. Pero, entonces, sí, descuento que nuestra querida embajadora nos invitó porque yo conocía a Semprún. Me invitó a mí. Bueno, el mundo interior de Semprún lo hace reflejado perfecto. Yo puedo hacer
comentarios adicionales a este análisis, haciendo alusión a palabras suyas. Yo le conocí, claro, una anécdota me lleva a otra. Yo le conocí curiosamente no en París sino en Madrid. Me lo presentó Juan Cruz Ruiz. Luego nos combinamos para vernos en el Hotel Suecia, que quedaba a 3 o 4 cuadras de la casa del abuelo de don Antonio Maura. Y recuerdo que él estaba en ese primer encuentro, bueno, igual que ahora, ya, no sé, sería cincuentón, creo, por los 80 y tantos era, pero con el pelo ya blanco, más blanco que yo ahora, siempre vestido de gris y con ese estilo tan atractivo que tenía siempre. Y recuerdo que estaba esperando para hablar justamente de una película, tema por lo tanto que tú ya tocaste y que en el cual ya no voy a entrar, no vale la pena. Estaba esperando a Carlos Saura, porque quizás él iba a escribir el guión para una película que dirigiría Saura. Pero bueno, no ocurrió, la película no se hizo, pero bueno, esto es al margen. Él me lo comentó y entonces dice, bueno, pero vamos a esperar para ver, a conversar hasta que llegue Saura, y bueno, después me voy, claro, naturalmente. Entonces en esa oportunidad, y ahí hablamos sobre literatura. Es decir, a mí me interesaba mucho que me explicara, y por eso paso al mundo de la escritura y al mundo, porque tú ya acabadamente pintaste la vida interior de Semprún. A mí me interesaba que me explicara algunos motivos sobre los cuales, algunos aspectos formales como escritor de su literatura, sobre todo recordando que en la segunda muerte de Ramón Mercader, él va y viene por el tiempo, de una manera que desde el punto de vista técnico atrapa mucho a un escritor. En general los escritores no hablan mucho entre sí de literatura, hablan de otros temas, pero este tema a mí me interesaba mucho porque bueno, yo me resultaba muy hermanado con él en esa forma de escribir. Entonces recuerdo que él me dijo que, ya para no extenderme demasiado, recuerdo que él me dijo que él no sabía escribir de otra manera. Me dijo, yo no sé escribir principio, medio y fin de una historia, es decir, el comienzo, el medio y luego todo aquello que acaba y llega al fin, siguiendo un proceso. Me es imposible, no lo sé. No, me es absolutamente imposible escribir de esa manera. Por lo tanto, escribo yendo y viniendo en el tiempo. Y bueno, entonces, en cuanto a escritor, me sentí contento con esa explicación, porque vi que en definitiva esa también era un modo de escribir, y era el mío. Y entonces nunca, a partir de ese momento, como tú decías que en algunos aspectos te ha servido su cine, a mí me sirvió su convicción y expresión literaria, porque bueno, dije, bueno, ya no voy a seguir buscando más, voy a tratar de perfeccionar, deambular por el tiempo contando una historia, una novela o un cuento. Por otra parte, como tú bien decías, sí, él era trilingüe, pero escribía en francés. Recuerdo que me dijo que en el español le resultaba demasiado lleno de palabras, a veces puede resultar grandilocuente. Me dijo, yo escribiendo en francés escribo en un lenguaje más sencillo y voy más directo, ya que no puedo ir, ya que voy y vengo en el tiempo, por lo menos voy de una manera estilística más directa a los puntos que me interesa tocar. Estábamos ahí, bueno, ya que sigo con esto porque se relaciona. Estábamos ahí cuando llegó Carlos Saura, pero Carlos Saura además llegó con su esposa, que era Geraldine Chaplin. Entonces, bueno, conversamos unas pocas palabras, nos presentamos y comprendí que había llegado el momento de retirarme. Entonces recuerdo que les dije, bueno, me alegro de
conocerles y les deseo lo mejor, porque así, en fin, como periodista ya contaré, luego hice esa crónica, ¿no? Ya contaré que asistí al nacimiento de la película que tienen en mente. Lamentablemente la película no se hizo, pero bueno, este es otro tema. Y entonces, antes de marcharme, le dije a Geraldine Chaplin, su abuelo trabajó en Argentina. Yo soy, porque me miraba con cara extraña, agradable, pero como de sorpresa, no sé, había algo en su mirada que no sé, no tampoco como un extravagante, ¿no? Pensé, nunca habrá visto un uruguayo, será eso. Entonces le dije, su abuelo, yo vivo en Montevideo, debería haberle dicho, nací en Minas, pero bueno, ya era demasiado. Yo vivo en Montevideo, que queda frente a Buenos Aires, donde su abuelo trabajó. Y entonces ella, que lo sabía, quedó muy impresionada. Sí, me dijo, mi abuelo trabajó en el puerto. Sí, era ¿cómo es que se llaman los? Sí, changador. Changador, sí, en el puerto. Estibador. Sí, era estibador en el puerto. Mucho, hasta Onassi trabajó ahí. Sí, es verdad. Trae suerte. Hay que ir al puerto. Entonces, Buenos Aires. Mirá si traerá suerte, porque me dice, sí, eso es verdad, eso lo sé de mi abuelo. Bueno, entonces yo me voy con usted. Y se quedaron ellos charlando y entonces caminamos unas cuadras. Yo no iba hacia ningún lado, pero me parecía demasiado, un poco elegante decirle, cuando me dijo, ¿dónde va? Y a la Casa del Libro. Y total, que estábamos cerca también, entonces, bueno, yo lo acompaño unas cuadras. ¿Sí? Claro, entonces me dijo, bueno, entonces, si usted sabe de mi abuelo, lo que sabrá de mi padre. Bueno, ella me hizo algún comentario sobre su abuelo, que era el que le interesaba, bueno, de su vida, y me preguntó, bueno, más o menos, sobre cómo era Montevideo. No tenía idea, naturalmente. Bueno, cómo esta calle, en fin, qué sé yo. Bueno, así terminó ese encuentro que no viene al caso, simplemente digamos que no se repitió. Luego de eso, volví a ver, en la conversación, en la segunda conversación, voy a algunos detalles, porque no recuerdo todo. Por ejemplo, Javier Solana, que apareció varias veces en la película que vimos, Javier Solana fue el que le ofreció el cargo de ministro en nombre de Felipe González. Nunca el presidente de gobierno hace él el ofrecimiento, es decir, lo hace cuando ya está seguro. Siempre, tú lo sabes bien, ambos lo sabemos. No, porque a mí no me lo van a ofrecer. Bueno, pero podés haber sido, no hay ningún peligro. Pero has estado cerca de cómo se manejan los presidentes. Tú lo sabes, yo también. Quizás hemos sido mensajeros ambos y hemos, yo sí recibí de un presidente una pregunta, de un mensajero de un presidente, una pregunta así. Entonces, él me dijo que Solana fue el que le preguntó. Javier Solana, mi amigo Javier Solana, fue el que me indagó para ver si yo aceptaría tal cargo. Luego viene ese viaje donde Felipe González, ya seguro de la respuesta, hace el ofrecimiento, porque bueno, claro, los presidentes no se animan a... no lo hacen sin saber, con toda seguridad, si la respuesta va a ser o no positiva. Por eso entonces lo recordaba ahora, viéndolo en esta película que vimos, viéndolo a Solana, que me comentó eso. Recuerdo también que en el 90 él me presentó ya era ministro, claro, él me presentó a Felipe González. Y entonces le dijo, quiero presentarle un escritor no recuerdo muy bien, pero sé que Felipe González, con esa vivacidad que tiene, me mira y me dice, sí, él es escritor del Uruguay. Había ocurrido que 6 meses antes, más o menos, le había ganado de mano a Semprún Sanguinetti. Sanguinetti me había presentado en una visita de Felipe González al Uruguay,
Y bueno, afortunadamente me recordaba, luego eso sirvió para unirnos y hemos incluso seguido más la relación he seguido más la relación con Felipe González que con Semprún, a tal punto de que hace, yo diría que 4 meses, Felipe González me pidió a través de un amigo que es de la Radio Televisión Española, que tú conoces, Germán Yanque, escríbele a Rubén que me mande la novela, que acabo de escribir una novela que se ambienta en el Café Gijón. Salió la versión acá en Uruguay, en Ediciones de la Plaza, y ahora se va a editar en Madrid. Entonces dice, dile a Rubén que me envíe la novela con una dedicatoria, como corresponde. Bueno, ahí le contesté que mejor le enviaba la edición española y no la que hicimos acá en Uruguay. O sea que el mes que viene espero poder entregársela a Felipe González, que bueno, que tiene también un encanto muy especial. Yo sabía, a mí me había dicho, y vuelvo a un segundo a Solana, me había comentado, y se van uniendo las historias, ¿no? Me había comentado que había tenido una relación bastante estrecha en la campaña política de Felipe González Semprún, porque Jean Daniel, el director y fundador del Nouvel Observateur, a quien también conozco, le había pedido 3 artículos a Semprún para el Nouvel Observateur, de los cuales publicó solo 2. Me dijo, porque en el tercero yo ya adelantaba el triunfo y se ve que ese no le pareció demasiado audaz quizá a Jean Daniel, y publicó solo mis primeros 2 artículos, que eran sobre la campaña y una descripción del mundo político y de las ideas políticas y del plan de Felipe González. Hay otra personalidad que nos une y que es André Malraux. Semprún, en la admiración. Semprún tenía profunda admiración por Malraux. Yo también. Fíjense, no, parece que hubiera elegido los temas y no sabíamos que iba a fallecer Semprún, y nos lastima. Pero cuando yo escribí mi primer libro, y era muy joven, y esa juventud explica la audacia de que yo le haya enviado un ejemplar a Malraux. Fue en el año que murió Malraux. Entonces, bueno, le envié un ejemplar, y lo extraordinario es que Malraux me contestó. Me escribió una carta, y en la carta además me anunciaba que me enviaba su último libro, que es de la serie de Antimemoria, que se llamaba La cuerda y los ratones, que se tradujo al español después, pero no recuerdo, no con ese título de La cuerda y los ratones, sino con otro, no recuerdo cómo se titulaba. Y entonces Malraux me escribía. Claro, era a una escritora al que se dirigía, y entonces esa era la dedicatoria, no estaba en la carta, esa era la dedicatoria del libro, y decía, se las repito porque es realmente emocionante, me resulta, y decía, la misión más alta de un escritor es revelar al hombre la grandeza que ignora que él tiene. Lo entendí como un mandato también, y entonces bueno, me sentí más cercano siempre me sentí muy cercano de Malraux. Me dijo, y con Malraux terminaré, me dijo Semprún que él se había hecho comunista por Malraux y que dejó de ser comunista por Malraux. Entonces, eso lo recuerdo. Luego de la invitación de nuestra querida embajadora,
Me acuerdo que me puse a mirar Luz de Veranos y dije que tiene muchas cosas. Y entonces, pero claro, saqué de la biblioteca y